un nuevo encuentro en el auditorio de TICMAS, en el Seminario de Innovación Educativa. Este panel se llama Los desafíos de la educación en contextos de incertidumbre. Cuando pensábamos el nombre, la palabra incertidumbre aparecía todo el tiempo. ¿Cómo se hace para educar en un momento en el que no se sabe qué va a pasar? No sabemos nada. Hace un rato, las charlas anteriores, se hablaba no solamente de problemas económicos, como hablaba el BID, sino también se hablaban de revoluciones tecnológicas. ChatGPT aparecía ahí. Por lo tanto, nosotros encontramos que este momento es un momento de cambio, un momento de reflexión, de cambio. Entonces, no quiero definir yo la palabra incertidumbre, los quiero proponer que ustedes cuenten qué entienden por incertidumbre, sobre todo porque a veces, cuando hablamos de incertidumbre, hablamos a corto plazo. La incertidumbre es el valor del dólar, las inversiones que pueden suceder, la tecnología que llegó la semana pasada. Pero cuando un docente de una escuela acompaña a un estudiante, lo puede hacer a lo largo de 18 años. Entonces, si pensamos la incertidumbre a un año, medio año, estamos mirando corto. Quiero preguntarle a ustedes, ¿qué piensan de esa incertidumbre y cómo acompañan a los estudiantes a prepararse para los cambios? Hice algo que no está bien. Arranqué la charla y no presenté a mis invitados, ¿no? Hice algo que no está bien. Bueno, entonces los voy a presentar. Ven, así yo soy un... Arranqué, así que... Mónica García de Luca es directora académica de la red de colegios en Peralta, es mexicana, estuvo en los 3 días aquí, estuvo también en la primera jornada estuvo aquí. Juan Camilo Mesa Jaramillo es CEO del Colegio Nuevos Horizontes y rector de la Global University. Nos dio una charla el lunes que se llamaba El petróleo del siglo XXI es el conocimiento. Darío Álvarez Clar, fundador y director de la red Itinere, lo tuvimos aquí en este auditorio, pero por fuera del seminario, y Francisco Lehmann, que es director de desarrollo, está en inglés, pero director de desarrollo, sí, yo prefiero, no me animo a hablar en inglés porque soy medio desastre, pero bueno, director de investigación y desarrollo del Belgrano High School, es la primera vez que te tenemos en el auditorio, así que arranqué yo y me olvidé de presentarlos, discúlpenme, pero ya estamos aquí, gracias a los 4 por venir. Ahora sí, si quieren, podemos tomar esa idea de la incertidumbre. Está apagado ese micrófono. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. A mí la palabra incertidumbre me identifica, yo hace muchos años que uso la incertidumbre y creo que la educación se resume en la incertidumbre. Y cuando vos preguntabas qué es, a mí me gusta verla como algo que no genera temor, sino que es un desafío. El desafío tiene connotaciones positivas o negativas. Y también hago la simetría con la educación y un viaje. Digo, si yo salgo de viaje con incertidumbre, quizás no sepa qué climas me van a tocar, qué caminos voy a recorrer. Por lo tanto, en mi valija o en mi mochila debería llevar muchas instancias, muchas herramientas, mucho abrigo, mucho traje de baño, bronceador. Vuelvo a la escuela y digo, no sabemos cuál va a ser el trayecto que van a recorrer nuestros alumnos y nuestras alumnas, qué van a elegir en sus vidas y qué les va a tocar. Por lo tanto, poner el foco en qué habilidades van a tener que llevar en esa mochila para lo que les toque o elijan vivir, pero al mismo tiempo para lo que se va a reconvertir que tampoco sabemos. No lo podemos planear como el viaje. Puedo planear una parte, pero otra no. Entonces, esa incertidumbre sería tener suficientes herramientas y vivir suficientes experiencias académicas y no académicas que me permitan transitarlo con el menor costo posible, con la posibilidad de sorprenderme, pero de dar respuesta a ese contexto. Bueno, pues hablando de incertidumbre, yo creo que partiría de lo cierto que tenemos. Así lo vemos nosotros dentro de la red. Y lo cierto que tenemos es que tenemos a personas formando y educando a personas. Entonces, y si nosotros vemos eso como una realidad que impera, personas formando a personas, en una relación no necesariamente asimétrica, porque igual pudiera ser simétrica en algunas relaciones, lo relevante que nosotros queremos con nuestros alumnos es que sepan que tienen conocimientos, habilidades para enfrentar y afrontar los retos que les tocan. Yo creo que hablar de incertidumbre ahorita pues tiene unas características, pero lo mismo hubiera sido hace 20 años que hace 30 años,
Creo que hay cuestiones como la rapidez o a lo mejor los medios de comunicación que nos llegan con más información. Pero si logramos formar a esos alumnos y de alguna manera no ir hacia donde nos llevan, sino también yo creo que aquí la gran pregunta que hay que hacer es no a dónde vamos, sino a dónde queremos ir. Para mí esa sería la pregunta y ojalá la respuesta para que nuestros alumnos no solamente fueran hacia donde los llevan, sino realmente su espacio de incertidumbre sería a dónde queremos llegar y qué tenemos que hacer para poder llegar ahí. Bueno, incertidumbre, creo que hay algo muy importante que es darnos cuenta que la incertidumbre no solo nos pasa en la educación, nos mueve mucho, nos moviliza, pero hoy cualquier industria, cualquier sector se está moviendo en campos de incertidumbre total. Digo porque está bueno saber que no solamente nos pasa a nosotros, ¿no? Y que todos estamos con esa sensación. Creo que tienen que en estos contextos la incertidumbre de corto plazo, de largo plazo, o sea, la incertidumbre es una realidad que se llegó para quedarse. La velocidad tiene que ver mucho en la incertidumbre. La incertidumbre existió siempre, pero la velocidad de cambio que había hace 20 años no es la que tenemos hoy. Yo siempre digo que a mis abuelos y a mis padres no les tocó ver cómo nacen y mueren tecnologías. A mí me tocó, y nosotros nos tocó ver cómo nace y muere el fax. Yo me acuerdo de la magia del primer fax y la magia del último. O sea, me lo acuerdo. Y yo creo que eso no nos pasó nunca como generación y las que vienen, ¿no? A nosotros nos sorprende y a las que están ahora ya no las sorprende tanto también. Entonces ahí hay otro cambio que tenemos que ver. La velocidad es muy importante tenerla en cuenta y las herramientas que comentaba Darío también es importante. Creo que hay un tema que todavía en esta incertidumbre no la tenemos clara, pero estamos formando para que sean factores propios de la construcción de un futuro propio. Antes nos formamos para ser un abogado, nos formamos para, ¿no?, algo con mayor certeza. Hoy hay una diversidad tan grande de tareas y de actividades que no las conocemos. Bueno, creo que ese es el gran a lo que tenemos que apuntar. Bueno, pues la verdad es que incertidumbre es siglo XXI. O sea, la verdad es que hoy nos llegó una pandemia y no estábamos preparados y nunca pensamos que nos fuera a llegar y quizás nos va a llegar otra. Y entonces el cambio climático nos va a dar una cachetada y una guerra nos va a dar otra cachetada y la inestabilidad económica, eso es incertidumbre. Y la realidad es que a nosotros, los que hoy somos educadores, nos formaron en la certidumbre. A nosotros nos decían, tú entras a un kinder y sales de la universidad y ya el gobierno te consiguió un trabajo para que tú seas feliz en ese trabajo y logres una pensión. Y ese modelo del siglo XX está muy mandado a recoger y es lo que mayor desesperación nos genera, porque nosotros los que educamos no sabemos cómo enseñar. Y entonces cosas como ahorita escuchaba un poquito de lo de ChatGPT nos generan terror porque decimos, ¿cómo nos vamos a enfrentar a eso? Hoy nuestros estudiantes tienen un teléfono en sus manos que es miles de veces más potente que el computador que nos llevó a la luna y nosotros no sabemos qué hacer con eso y les decimos, déjalo afuera porque me compite, ¿no? Entonces, incertidumbre siglo XXI, yo creo que hay que enseñar a nuestros estudiantes a ser claros en que son inconscientemente, que no deben ser inconscientemente incompetentes, sino que tienen que ser conscientemente incompetentes, para que siendo conscientes puedan lograr prepararse para esa incertidumbre que en el día a día va a ser común y el común denominador del siglo XXI. Me gustó lo de conscientemente incompetentes. Creo que los cuatro hablaron de lo mismo. La idea de viaje la tomaron Darío y Mónica en un punto. Y Francisco, no hablaste de viaje, pero hablaste de un principio y de un fin, que en todo caso se puede tomar como tal. Ahora, voy a hacer una sola más de la palabra incertidumbre para no profundizar o quedarnos como una obsesión ahí. Pero hay algo que los docentes también ven, es que hoy los estudiantes están pidiendo cambios. ¿Cómo se le da esa voz a un estudiante? Recién estaba Axel Rivas acá, el director de la Escuela de la Escuela de Educación de San Andrés, y él decía, bueno, en última instancia, la autoridad tiene que seguir siendo autoridad. Se puede hablar, se puede negociar, se puede escuchar, pero hay que tener la autoridad.
En el caso de los docentes hay una currícula, hay un trabajo, hay una búsqueda. Pero por ahí vienen unos estudiantes y te dicen, no quiero ver eso, quiero trabajar sobre esto. ¿Cuánto se le da a esa voz? ¿Cómo se le da a esa voz? ¿Y cuánto cambia tu forma de dar la clase? O en todo caso, en el lugar de ustedes, ¿cuánto cambia en los docentes que ustedes coordinan? Bueno, pues es una pregunta bastante interesante porque ahí jugamos también, o juega un papel muy importante, que es el miedo de los docentes. De alguna manera, cuando tú das una clase que está muy estructurada, tú sabes en dónde empieza y en dónde termina. A la hora que tú das esta apertura para que el alumno elija o cambie algo, pues hay que también no solamente formar al docente, sino también atender a lo mejor el miedo que tiene y en dónde está basado pues su autoestima o su confianza en lo que hace. Nosotros, como lo hacemos en concreto, es partiendo de las preguntas didácticas, el qué, el para qué, el cómo, el cuándo y el dónde, le vamos permitiendo al alumno el hecho de decir qué quisieras aprender, cómo lo quisieras aprender, y algo que ha sido como muy importante para nuestros docentes y nuestros alumnos es cuando les decimos cómo quieres mostrar lo aprendido. Entonces, a la hora que nosotros cambiamos, porque no es que hayamos cambiado la evaluación, sino más que nada es cambiamos la voz y el sentido que el alumno le quiere dar a aquello que ha aprendido. Creo que eso ha sido como muy innovador en las aulas. Da mucho miedo porque a lo mejor al final tú pedías un reporte o pedías un diseño o pedías un póster, pero a la hora que le pides al alumno, tú demuéstrame o enséñame a mí cómo lo has aprendido, qué has aprendido y la pregunta de quién lo has aprendido, creo que ha hermandado tanto la labor docente como la labor del alumno, porque no se ve necesariamente lo que yo te enseñé, sino creo que ahí está el enfoque en qué has aprendido tú y sobre todo a reconocer y a dar valor de quien lo han aprendido. Entonces, para nosotros sería eso, tomando en cuenta las preguntas didácticas y abriendo también la etapa evolutiva. Yo estoy desde preescolar o educación inicial hasta bachillerato, pues la verdad es que hay 18 años de diferencia, pero vamos dando esas aperturas respecto a las preguntas didácticas. Ahí es cuando le damos voz, tanto al alumno, pero también al docente, para que también el docente pueda exponer y también se pueda sentir confortable en qué espacios abre, cómo los abre y cuándo los abre. Suscribo lo que decía la colega, la modalidad tiene que ver con lo que hacemos en la red también, pero me parece que lo que mencionabas con respecto al miedo es importante, porque generacionalmente, tanto docentes como padres tenemos un temor, que es, si cambia el orden de prioridades, ¿se pone en juego la autoridad? O sea, si los estudiantes opinan, ¿me hackean? No sé más. Entre la demagogia y el autoritarismo hay un punto intermedio que tiene que ver con una construcción colectiva, con una construcción colaborativa. El docente tiene una autoridad que es una autoridad pedagógica. Y escuchar la voz también tiene que ver con, me parece, un momento cultural y un momento de época en donde no podemos perder de vista que hoy el seteo de las cabezas de jóvenes y de niños tiene más que ver con una concepción de on demand, ¿no? Yo sé que puedo llegar a lo que quiera cuando yo quiera y me está esperando. El contenido está ahí. Por lo tanto, lo puedo ver cuando yo quiera. Yo en mi época miraba la tele y si no veía el programa en el horario en que estaba, me lo perdía. Entonces, sin hacer una escuela a la carta o on demand, tengo que generar otros espacios y otras herramientas tecnológicas o con otros actores o con otra flexibilidad para poder llegar en otros momentos. Dar la voz a los estudiantes es tener en cuenta no solo sus expectativas, sino sus deseos, pero lo cual no quiere decir que vaya a ser todo en línea de eso. En la red una de las cosas que tenemos es, hay una currícula que la definimos como itinerarios, por lo del viaje, poder generar caminos y decir el objetivo es este, pero puede haber más de una forma de llegar a ese objetivo y hay cosas que son obligatorias para todos, hay cosas que son optativas para algunos y otras que pueden ser construidas y ganar como créditos. Esos modelos rompen el currículum tradicional que es en este tiempo, de esta manera y de esta forma. ¿Voy? Gracias. A ver, no, yo... Está bien, que vaya, que vaya Juan Camilo, rompe
la disposición anterior, porque antes quedaste último, acento, ahora vayas por el tercero. acento, por el cambio Está de muy bien. acento. Bien. A ver, yo creo que hay que cogobernar el salón. O sea, yo sí creo que los profesores tenemos que entregar un poquito de ese poder, de esa omnicapacidad de hacer todo en el aula y entregarles un poco. Yo creo que el socioconstructivismo nos ayuda mucho porque el profesor cambia su rol, ya no es ese todopoderoso que define la verdad, sino que hay una gran cantidad de herramientas para llegar a la verdad. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes de decirle al estudiante, yo no soy el conocedor de todo, porque aparte hoy nos hacen quedar muy mal muy rápido. Entonces yo sí siento que hay que ser lo suficientemente inteligente. Hay no es pedagogo, pero yo creo que es pedagogo, yo lo defino como pedagogo, que es Sugata Mitra, que Sugata, que es físico, pero es el pedagogo más espectacular que yo conozco, y él dice que hay que hacer como una nube de abuelas, y las nubes de abuelas son motivadores del aprendizaje. Yo creo que esa capacidad que tiene que tener el profesor de alentar, de empujar, de decir yo creo en ti. Si algo nos está faltando hoy en la educación es que no hacemos sentir a los estudiantes que creemos en ellos. Simulamos que creemos en ellos, pero no creemos en ellos. Entonces, yo creo que tenemos que volvernos un cogobierno. Yo siempre he estado de acuerdo en que los estudiantes diseñen su salón. O sea, yo creo que uno debería entregarle al inicio del ciclo su salón en el que van a pasar la tercera parte de su vida, mostrarles un diseño de diferentes partes del mundo y después decirles, diseña tu salón, porque ahí vas a estar. ¿No? Algo que a mí me parece hermoso en Finlandia es que lo primero que llegan a hacer los niños es que se quitan las botas y las dejan a la entrada del salón y uno dice, pero ¿cómo van a entrar en calcetines? ¡Qué cosa tan fea! Y lo que te dicen las maestras, quiero comodidad. O sea, quiero que ellos estén felices porque el proceso de aprendizaje es tan importante que necesito que todo el mundo esté como cómodo. Y pasa cuando uno quiere ser creativo. Cuando uno quiere ser creativo, se trae el café que más le gusta, pone la música que más le gusta. Pero no, nosotros hemos sido un poquito Hitler en el salón y nadie se puede mover y la silla tiene que estar súper quieta y todo el mundo tiene que estar mirando y si alguien se mueve. Yo creo que hay que empezar a ceder un poco el poder, aceptar nuestra ignorancia y a ser capaz de construir todos juntos. Creo que voy a tomar una palabra que el tema del temor, que me parecía que lo tomaba Camilo al principio y que después fue apareciendo, ¿no? El tema de la formación docente original en la docencia como esa carrera poco movida, ¿no? Que era siempre hasta llegar a un punto y nos encontramos en un entorno totalmente incierto. Y ahí es donde esto nos confunde, todo el tiempo nos pregunta cómo hacer las cosas. Y tenemos que aprender a perder el control, que un poco eso es lo difícil, ¿no? Estamos acostumbrados a tener el control constante de todo. Controlamos todo. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para cada uno de nuestros alumnos. Y como yo sé que es lo mejor y tengo que poder controlarlo, es lógica la dinámica, ¿no? Ahora, la realidad es que es muy difícil perder el control de algo, porque cuando uno lo controla depende de otros para que eso tenga éxito. Y ahí, la realidad es que las experiencias... Perdón que te diga, tenés que agarrar más arriba porque desde ahí abajo... Perdón, ahí. En las experiencias, cada vez, y piénsenlas cada uno, ¿no? Cada vez que hemos perdido el control a favor de los alumnos nos ha ido bien. Es muy poco probable que nos haya ido mal. Y lo digo, en mi experiencia siempre nos ha ido bien. Mejor, peor, pero bien. Animarse a perder el control es muy importante en una profesión que no está preparada para perder el control de base, cada vez más, sí, porque hay escuelas que ya están formando de otra manera, pero hay que aprender a perder, hay que animarse a perder el control. Sí, claro, institucionalmente hay un rol no solo de las instituciones, sino también del Estado, porque las presiones son la currícula, los exámenes tal, el examen cual, ¿no? Y esa tensión que es el docente, sí, me dices que pierda el control, pero al mismo tiempo tengo que cumplir con esto, ¿no? Bueno, ahí hay tanto que cambiar, es un mar de cuestiones y variables a cambiar, pero yo siempre estoy trabajando mucho con el tema del control, ¿no? Y tratar de darnos cuenta que perder el control, ser el que no sabe todo, animarme a no ser el iluminador, pero sí que puedo acompañar, que no tengo, incluso tengo discusiones con algunas personas que me están diciendo, yo no estoy de acuerdo, pero que el docente no tendría por qué saber nada de lo que está enseñando.
A mí me parece un poco extremo, pero tal vez soy viejo ya, no lo sé. Pero bueno, ahí empieza a haber una discusión que antes no nos habíamos permitido nunca. Y está muy bueno que exista, ¿no? Debe ser, perdón que interrumpa, el salón tiene que ser caórdico. Un poquito de caos y un poquito de orden, ¿no? Bueno, yo les voy a decir que esta charla nos va a quedar corta ya desde el vamos, ya nos vamos a quedar con más ganas, seguro, porque cada una de las intervenciones además tiene esa cuota de polémica que de repente, Juan Camilo, nos hayas dicho Hitler, ojo, se pudre, acá en la Argentina diríamos se pica, ojo, Sí, pero total. ojo, porque y después no saber el tema, me parece que cada uno de ustedes se está tirando cosas que muy probablemente salgamos de acá pensando, y ahora todo esto que me quedó en la cabeza, ¿cómo va a rebotar? Yo les propongo que hagamos un mínimo de futurología. Estábamos con Axel Rivas, estábamos antes con Melina Masnata y con Ariel Mempert, hablando sobre cómo cambió o cómo está provocando cada desarrollo tecnológico cambios en el aula, transformaciones en el aula. ¿Cómo se imaginan el aula? Ya yo no les digo en 2050 porque no, porque es como un futuro extraño. En 7 años, ¿cómo va a ser la educación en 2030? A ver, yo no quiero ser como tan dramático. Hay una cantidad de publicaciones actuales que dicen que el profesor va a desaparecer y tal. Yo no creo. Yo creo, y mi sueño, más que lo que creo es lo que sueño, yo veo un estudiante haciendo un examen dentro de un aula, usando ChatGPT, computadora, parándose de la silla, preguntándole a otro profesor de otro salón, preguntándole a su papá, marcándole a un tío, construyendo el conocimiento. Hemos olvidado que el mundo funciona así. Yo, si voy a montar un restaurante, yo no soy el mesero, el chef, el mercadólogo, el arquitecto, no, me levanto y busco al que necesito. Y la escuela no hace eso. Entonces, en el momento en que yo le pueda dar la libertad, y esa es la escuela que yo sueño, la que pasa de la memoria a la escuela del pensamiento crítico y analítico, donde yo enseño a pensar. Yo no enseño nada, enseño a pensar. Y yo creo que ese es el cambio más importante, pero lo tenemos que dar nosotros, porque la tecnología va a estar, y hoy está ChatGPT, y quizás mañana nos saque, no sé, Watson, que hoy lo hace en muchas áreas, y nos venga y nos dé una clase mucho más profunda. Pero yo creo que la parte humana del profesor, la parte de la sensibilidad, del entender el miedo, el joven cómo llega con problemas, por eso yo peleo mucho con los profesores que forman tipo manada. O sea, no todos son iguales. O sea, este niño viene hecho pedazos porque sus papás se están divorciando y el otro viene muy motivado porque su equipo de fútbol ganó. Y hay una gran cantidad de variables que difícilmente en este momento con la tecnología que tenemos un robot lo puede hacer. Entonces un profesor se tiene que volver un motivador. Pero sí sueño esa escuela donde puedan usar lo que quieran. Y si quiero usar un cañón, un proyector, una pantalla, se puede usar. ¿Cuál es el problema? Pero sí habría que pasar de la memoria al pensamiento crítico y analítico, que es la base de la innovación, que es la base del conocimiento, que es el petróleo del siglo XXI. Mónica. Pues yo sueño en un mundo donde el o se quitara, sino empezáramos a poner más is, porque a veces vamos, es conocimientos o habilidades. No, para mí es conocimientos y habilidades. O es habilidades duras o habilidades blandas. ¿Por qué es o? Para mí sería un y, donde alumnos sí supieran utilizar todas estas tecnologías, pero también donde tuvieran la posibilidad de responder preguntas trascendentales. Creo que toda esa parte de quién soy, a qué vengo, cómo colaboro, cómo contribuyo con el mundo en el que estoy, cómo miro al de al lado, si soy indiferente, para mí sería un mundo mucho más integrado, más con is que con os. Hoy que estábamos en el metro, hay una campaña contra, un poco dice, no quites tu mirada, o más bien pon atención y no desvíes tu mirada, un poco para creo que la violencia que hay en la calle. Y yo pondría, a mí me llamó ese tema, ese lema, y yo decía, ojalá también tuviéramos alumnos donde se voltearan a ver a ellos mismos, supieran la importancia y la relevancia que tienen, celebrar que vienen al mundo,
que no solamente dejan una huella de ozono, ¿verdad? O de lo que fuera, sino que de carbono, ¿no? Sino que dejan una huella de humanidad para hacer un mundo mejor. Para mí sería un mundo no de os, sino un mundo de is, donde estuviera la persona en sociedad haciendo una transformación positiva. Bien, a ver, hablar del futuro en mi experiencia es muy complicado, porque avanza tan rápido que uno dice algo hoy y ya mañana cambia, ¿no? Pero, a ver, yo me imagino una escuela o un sistema educativo mucho más virtual. Y cuando digo virtual no es a distancia, ¿sí? Porque creo que hay un tema muy importante que tenemos que empezar a aprender a separar la virtualidad de la distancia. La distancia es una de las posibles usos de la virtualidad, pero hoy acá hay virtualidad en lo que hacemos, en el que está chateando contando si me gusta o no me gusta lo que digo, cuando hago un Google Doc con alguien al lado mientras trabajo al lado, eso es virtualidad también, ¿sí? Entonces me imagino una escuela mucho más virtual, más libre, más centrada en la persona, que tiene que ver eso de pensarse. Yo no me animo a decir que no va a haber docentes en este momento, pero ya me ha sorprendido tanto que tampoco lo quiero afirmar, ¿sí? Pero yo no me lo imagino, el roce emocional, eso no me lo imagino, aunque soy muy tecnólogo, la inteligencia artificial me vuelve loco, pero no me lo puedo imaginar. Ahora, negarlo ya no me animo. Hace unos años me animaba, ¿sí? Entonces, sí creo que una escuela en ese sentido mucho más virtual me refiero, y tiene que ver mucho con lo que Axel Rivas dijo hoy, esa charla de 15 minutos de Salcán, lo vuelvo a recalcar, búsquenla, son los mejores 15 minutos que he tomado los últimos 6 meses, ¿eh? Le digo la verdad, es una demostración excelente de cosas para poder reflexionar. Y yo me quedo con esa dinámica. Yo tengo una mirada positiva sobre el futuro, creo en el valor transformacional de la educación, pero creo que la educación también se tiene que transformar a sí misma. Me sumo a algunas cosas que ustedes decían y digo, pienso un aula y pienso una escuela primero más abierta al mundo. Creo que nosotros hace mucho tiempo venimos usando un concepto que se usa en muchos ámbitos, pero a veces en la educación no está presente, que la escuela sea parte de un ecosistema más grande, en distintos formatos, que más actores participen de la educación, no niños, docentes y familia, otros actores, quienes prestan servicios, quienes desarrollan contenidos, empresas, gobiernos, cogobiernos, ONG, emprendedores, y que ahí haya diálogos, no que haya contactos esporádicos. También me parece que ese ecosistema tiene, y en esta época, y al menos en nuestro país, estar centrado también en vínculos de bienestar. La escuela debería ser un lugar en donde se pongan en práctica habilidades que estimulen el bienestar. Y el bienestar es para el aprendizaje, es para el relacionamiento y es para poder cambiar también ese mundo que a veces está por fuera de la escuela y no esperar que cambie para que la escuela esté mejor. Pienso una escuela activa, una escuela que se inspire en su contexto, que modifique el contexto, pero que sobre todo tenga ciudadanos globales que piensen en transformar esa realidad y no esperen un momento en la vida en donde alguien les dé el permiso, que la hagan desde adentro de la escuela. Ya estamos en tiempo, vamos a tener que pasar a la siguiente charla, pero les hago la última y por ahí lo que les pido es un poco de resumen en esto porque estamos en tiempo. Pero hay un tema del que por ahí no hablamos tanto en este seminario, que tiene que ver. En los últimos años me tocó viajar a distintos países y vi que hay como un vicio de toda América Latina, que es hablar mal del lugar de donde pertenecemos. En México los mexicanos hablan mal de México, en Colombia los colombianos hablan mal de Colombia, en Perú lo mismo y en Argentina somos expertos, me van a disculpar, pero la verdad que tenemos una licenciatura en hablar mal de nosotros. ¿Cómo hace la escuela para acompañar a los estudiantes, no negar los problemas que tiene cada uno de los países, pero apoyar en esa identidad nacional? Bueno, nosotros partimos con una materia curricular porque consideramos que la cuestión de valores y virtudes se tiene que enseñar de manera sistemática, aparte de manera transversal, con un proyecto la materia es liderazgo cristiano de servicio. Es decir, todos los alumnos desde primero de primaria
voltean a ver a su comunidad y ven qué pueden hacer por su comunidad. Es una manera de entender, es una manera de amar y de abrazar, pero sobre todo es una manera de darles las herramientas que ellos pueden cambiar y cambiar su entorno si es que así se lo proponen. Gracias. Empoderarlos. Yo la verdad creo que la única manera de transformarlo es diciéndoles que ellos son los actores. O sea, la realidad es que nosotros somos los docentes, pero ya vamos de salida. Pero los que tienen que hacer el cambio y esa generación, y por favor, hoy quiero dejar esto en claro, la generación que estamos formando no es una generación de cristal. Quitémonos eso de la mente, por favor, profesores, directores, papás. No es una generación débil, es una generación muy potente, es la generación con más información de la historia de la humanidad y es una información que está hiperconectada. Unos niñitos de 20 años o de 15 años te levantan un crowdfunding en una semana y levantan miles de dólares para una causa social. No son de cristal, son muy diferentes a nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empoderarlos. Tú tienes que cambiarlo. Nosotros hicimos cosas buenas, pero tenemos este planeta sostenido con 2 hilos. Tenemos una desigualdad que nos ha llevado a sistemas de gobierno en América Latina que odiamos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos sido culpables. Construye la Argentina, la México que quieres desarrollar y en la cual quieres vivir. Pero para eso hay que empoderarlos positivamente. Lo que comentabas del ser nacional, creo que justamente es una de las grandes crisis que tienen los sistemas educativos. Tocaste algo que podríamos estar 7 horas, pero voy a ser muy cortito. Se crean justamente en la identidad nacional, ¿no? O sea, crear el sistema, la instrucción pública, crear el propio ser nacional. Estoy hablando de hace muchos años. Y bueno, y ahora eso ha perdido mucho, no la nación en sí, pero ha perdido mucha identidad, el ciudadano global. Creo que se está enfocando mucho con cuestiones como estaban comentando recién, el tema del bienestar, el tema de a qué comunidad pertenezco. Hay una comunidad que es nación a la que pertenezco y la cual no soy un ser externo, soy un ser participante y activo de ello, pero es un tema en crisis. Yo quiero decir que realmente el tema del ser nacional está en crisis y parte de eso es el sistema educativo que está creado con esa idea original, ¿no? Y de todas maneras no soy pesimista. Si tuviera un rato largo, puedo hablar de otra manera. Soy optimista al respecto y tiene mucho que ver con lo que comentaba Darío hace un rato también con esa construcción activa de ecosistema de la escuela dentro de un ser global. Adhiero a lo que decía Francisco y además me parece interesante. Voy a tomar algo instrumental. Cuando la escuchaba antes a Astrid hablar de herramientas de evaluación, cuando empezamos a pensar o enseñamos a pensar a los niños en aquello que puedo y lo que no puedo, en mis fortalezas y en mis debilidades, y no solo en un estándar. No hay un ciudadano ideal, no hay un argentino ideal, un mexicano ideal. Lo que tengo que basar sí es en una formación en valores, en algunas cosas que sí están bien o que están mal, en aquello que tiene que ver con el bien común como sociedad, aquello que podemos cambiar y aquellas cosas que le corresponde al Estado o a la política cambiar, pero inspirar en, mientras esto está, no te habilita a hacer las cosas mal. Por lo tanto, seguí por el camino de transformar, evalúa, hace una rúbrica de vos como ciudadano, como persona, como sociedad, pero no por eso bajar los brazos. Tampoco andar diciendo somos los mejores, porque no lo somos, tampoco somos los peores, y poder basarnos en lo bueno para construir aún mejor. Mónica, Juan Camilo, Darío, Francisco, muchas gracias por habernos acompañado en este seminario de innovación educativa. El aplauso para ustedes.